Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones y bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Bethesda una vez más en este viernes 10 de abril 2020, o sea 2020. Quisiera que abriesen sus Biblias en Juan capítulo 19, donde terminamos ayer. Estuvimos leyendo ahí en Juan capítulo 19. Y estuvimos en los versículos 28 y 29, y ahora vamos a estar en el versículo 30. Juan capítulo 19, el versículo 30. Y después de esta oración, vamos a empezar el mensaje. Juan 19, el versículo 30. Oremos. Padre, te pedimos que tú bendigas la predicación de tu palabra. Gracias por el privilegio de poder exponerla. Gracias por el privilegio de poder llegar a los hogares de los miembros de la Iglesia Bautista Bethesda por medio del internet. Y te pedimos, Señor, que tú les bendigas en especial a ellos y también a cualquier otro que está escuchando, y especialmente a aquel pecador que necesita ser salvo. Te pedimos, Señor, que tú obres grandemente en este culto, en este mensaje, para honra y gloria tuya. Amén. Ahora Juan capítulo 19, Juan 19, el versículo es el 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora Jesús estuvo 7 horas sobre la cruz y pronunció 7 frases. La primera frase: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ya vimos esta frase en el primer mensaje, y al llegar a Gólgota durante las tempranas horas de Jesús en la cruz, él dijo esa frase: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En el lenguaje de hoy significa: Padre, pospone el juicio hasta que sepan lo que ha sucedido aquí. Y sabemos que a lo menos ese soldado que le abrió el costado ahí de Jesús en su muerte, él dijo ciertamente: este era el Hijo de Dios. Ahora después la segunda frase es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para el creyente ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Ahora, estas dos frases van juntas hablando al pecador. Después, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y María: ya no eres mi madre, ya no soy tu hijo. Juan será mi sustituto para que yo sea el sustituto de todo pecador. Y a esa hora, a las 12, hubo una oscuridad en el mundo de 12 a 3 de la tarde, y hubo una oscuridad densa. Y al término de esas horas, aún en la oscuridad, Cristo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y habla de la profundidad del sacrificio de Cristo. Habla de la ira de Dios sobre el pecado. Habla del infierno que todo pecador tendrá que sufrir si no recibe a Cristo como su Salvador. Estas dos frases van juntas, puesto que hablan del abandono. Jesús tuvo que abandonar a su madre, y Dios, el Padre, lo abandonó a él. 3 frases se pronunciaron en la última hora de vida del Señor. Ya después de las 3 de la tarde, Cristo dijo: tengo sed. Vimos esta frase en el sermón pasado, y vimos que esta frase lo identifica como el Mesías, el Salvador. Identifica que tenía sed después de haber triunfado sobre las negras horas de combate sobre el pecado. Y en una frase singular, no se junta con otra
para una explicación doctrinal. Pero ahora llegamos a la sexta frase, que es consumado es. Y es la que vamos a estudiar en esta hora. Solo queremos ver esta sexta frase, la frase consumado es. Juan 19:30 dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En la quinta frase, Cristo llamó la atención a su persona. Tengo sed. El yo es entendido, yo tengo sed. Pero ahora en esta frase llama a la atención al trabajo que hizo sobre la cruz. Al considerar esta sexta frase, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, en primer lugar, la obra está completa. Consumado es. Esta frase o su equivalente se encuentran 3 veces en la Biblia. La primera es en Génesis capítulo 2, el versículo 1, cuando la Biblia nos dice, fueron pues acabados o consumados o terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El Creador había terminado su trabajo perfectamente. Y sabemos que todo esto fue hecho por medio de Cristo. Porque Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 nos dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mientras Jesús es el Creador, también es el que murió en la cruz. Y ahí en la cruz Él pronuncia la segunda vez que se usa estas palabras o su equivalente, consumado es, en Juan 19:30. Ahora, la tercera vez que se usa esta frase es hasta el último libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia, en los Evangelios, en Juan 19:30, y ahora en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 16:17, dice la Biblia que el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, o consumado está, terminado está. Aquel que hizo una salvación perfecta, la terminará con un juicio perfecto y tomará control como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la frase consumado está hablando de que el trabajo y el sacrificio de Cristo en el Calvario se completó. Enfáticamente, no es por nuestras obras, porque Efesios 2:8 y 9 nos dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos al cielo, ninguna persona va a decir, yo llegué en esta forma, él llegó en aquella forma, ¿en qué forma llegaste tú aquí al cielo? Oh no, todos llegaremos bajo la sangre de Cristo, porque Él completó, terminó la obra. Les dije ayer, y se los digo hoy, la victoria de la cruz fue en la cruz, porque Él terminó todo lo que es la obra de la salvación. No hay nada que añadirle. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oh, yo quiero decirte que la obra de Cristo se terminó. La salvación está completa en Él. Entonces, en primer lugar, nos dice esto, consumado es, quiere decir, Cristo ha completado la obra de la salvación. En segundo lugar, consideremos el significado mismo de la frase consumado es. Ahora, lo que no dijo es yo he terminado. Él dijo consumado es. Las religiones del mundo han fallado en discernir la naturaleza de la obra terminada de Cristo en el Calvario. Cualquier persona que dice que Cristo es el que salva, más otro aditivo, siempre concluye que son perdidos si no hacen lo que ellos le agregan. Déjame darles el ejemplo. Muchos dicen, muchas religiones dicen, Cristo salva. Pero hay que añadirle el bautismo. Si no te bautizas, no eres salvo. Y le añaden algo. Hay que añadirle las buenas obras. Hay que añadirle. No. Yo quiero decirte que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra no es obra. En otras palabras, Dios te dice, o tú te salvas o yo te salvo. Si yo te salvo, ya está completo la salvación. No hay nada que tú puedes hacer para agregarle a la salvación. Pero si tú te salvas, yo no puedo ayudarte. ¿Qué significa terminado es o consumado es? Bueno, en el griego, esa frase es telesti, que significa consumado es. Terminado es. Y esas palabras lo usaba el artista al estar pintando un cuadro. Al terminar el cuadro, se fijaba. No le falta nada al azul del cielo, no le falta nada en cuanto a lo verde del bosque, no le falta nada en cuanto al ocaso del sol. Todo está completo. Y bajaba el pincel y decía, telesti, consumado es, terminado es, ya no hay nada que agregar a la pintura. Igual lo hacía un escultor al estar esculpiendo una imagen o una cosa. Y al terminar, veía por todos ángulos a ver si ya estaba listo para presentar esa obra de arte. Y si estaba así, bajaba el martillo, bajaba el cincel y decía telesti, consumado es, terminado es. Yo quiero decirles que estas palabras significan más para Cristo que un artista, o para un artista significan más para Cristo que para un escultor. Estas palabras, consumado es, toma su más grande significado en Cristo, en el Calvario. El sacrificio fue sin mancha, el sacrificio fue perfecto, el sacrificio fue completo, el sacrificio es terminado para siempre, consumado es. No hay nada más que se pueda hacer para que el hombre pueda ser salvo. Como el obrero maestro, Jesús hablaba con gran satisfacción de una obra terminada, completa, acabada, perfecta, eterna, consumado es. Consumado es, en tercer lugar, habla de su efecto.
¿Qué efecto tuvo esas palabras? Bueno, en primer lugar, tuvo el efecto de que la guerra había sido ganada. La victoria era perfecta. Cristo había pagado el precio de la redención con su propia sangre. Dios puede recibir a pecadores arrepentidos y con su fe en el Hijo amado como un Padre amoroso y un Dios justo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, el versículo 25. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica por la fe, o al que es de la fe de Cristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ninguna persona llegará al cielo jactándose de lo que Él hizo. Oh, todos llegaremos al cielo con un agradecimiento eterno por el Salvador y su trabajo terminada en la cruz. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Nos dice la Biblia así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, yo quiero decirte que esas palabras tuvieron un gran efecto en aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué efecto tuvo este anuncio en los santos del Antiguo Testamento esperando en el paraíso? La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, ahí después de Gálatas viene Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Efesios 4, 8 al 10 nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Oh, yo quiero decirte que antes de la muerte de Jesús, antes cuando un creyente en el Cristo que iba a venir moría, no iban al cielo. Por eso Cristo dijo: nadie subió al cielo, y nadie había subido al cielo hasta que Cristo subió al cielo, sino que el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Cristo Jesús, Él murió por los pecados desde Adán y Eva hasta el último pecador que va a aceptar a Cristo durante el milenio. Ahora, note, desde Adán y Eva hasta la muerte y después la resurrección de Cristo, todos y los salvos iban al paraíso, al seno de Abraham. Oh, pero cuando Él muere, Él les va y les dice: hey, ya pronto vamos a salir de aquí, porque consumado es, ya terminé todo. Cuando yo resucito, nos vamos al cielo. Él es el primero que asciende al cielo. Él es las primicias de la resurrección. Y ahora el paraíso está allá en el cielo. Y los santos ahora directamente, cuando mueren, ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Por qué? Porque consumado es, terminado es. Él terminó la obra. ¿Qué efecto tuvo este anuncio sobre aquellos que están en el infierno? Oh, ese efecto fue eterno. Ese efecto es algo terrible. Ellos saben que no hay salida de ahí. Ellos saben que no hay esperanza. ¿Cuál es el efecto sobre Satanás?
esas palabras consumado es. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Oh, me encanta decirles que Cristo obtuvo la victoria sobre la muerte, obtuvo la victoria sobre Satanás, cuando Él dijo esas palabras, consumado es. Hebreos capítulo 2. Quizás dije 12 hace rato, pero es Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Voy a darte oportunidad de ver estos dos versículos porque son muy importantes. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo dejó su gloria, no se aferró a ella, se humilló y se encarnó. Dice la Biblia en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice aquí Hebreos, capítulo 12, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Oh, yo quiero decirte que la salvación de Cristo es grande, porque consumado es, terminado es. El diablo no es el rey de la muerte. Cristo le quitó esas llaves y ahora Él es el consumador de nuestra fe. Oh, ¿qué efecto tiene este anuncio sobre los de la tierra? Bueno, aquí en la tierra algunos le trae gozo inefable. En Gálatas 6:14 nos dice, pero lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que para cada cristiano, esa cruz vacía, esa cruz donde Cristo ya no está, en esa cruz, Cristo obtuvo la victoria. Es un gozo para nosotros decir, mi Cristo terminó la obra en la cruz. Para algunos, esa palabra, esa frase, consumado es, tiene un significado no muy claro. No creen que Cristo pagó todo. Creen que ellos tienen que trabajar y obrar y hacer algo para poder lograr la salvación. Para otros trae antagonismo y odio. Para ti, ¿qué trae esa palabra consumado es? Ebenezer Wooten fue un gran evangelista en Inglaterra. Y después del último culto de la campaña que él estaba predicando, y los trabajadores estaban bajando la carpa y guardando las sillas y etcétera, un joven llegó al evangelista Wooten y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El señor Wooten, muy inteligentemente, le dijo, es demasiado tarde, llegaste tarde. El joven dijo, yo sé que la campaña se acabó, señor Wooten, pero ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y otra vez, el evangelista respondió firmemente, es demasiado tarde. El joven puso a un lado su indiferencia y empezó a rogarle al evangelista y le dijo, Señor, yo sé que no estás predicando ya y ya andan guardando la carpa, pero ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y otra vez el evangelista le dice, llegaste tarde, es que no puedes hacer nada para ser salvo, Cristo lo hizo todo por ti. Tú preguntas qué puedes hacer para ser salvo. Yo te digo que llegaste cientos de años tarde.
La obra de la salvación está hecha, completa, terminada. Todo lo que tienes que hacer es creer que Cristo lo hizo todo. No puedes creer Cristo y yo, Cristo y el bautismo, Cristo y la religión, Cristo y algún aditivo. No puedes agregar nada. Es Cristo y solamente Cristo. Si tú en esta hora lo aceptas, la Biblia nos dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Cristo nos dice en Juan 3:16, de cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5:24, Cristo dijo estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esa palabra no vendrá a condenación, quiere decir nunca vendrá a condenación. 5 veces se repite en el griego, porque 5 es la palabra de gracia. Es el número de la gracia. Nunca vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, separado de Dios, a vida, a estar con Dios. Ese significado consumado es algo tremendo para nosotros los que aceptamos a Cristo. Pero es algo terrible si usted no se arrepiente y pone su fe en Cristo. La Biblia nos dice, Juan 3:18, la segunda parte. La primera es, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Desde el momento que tú en conciencia sabías lo que era la diferencia entre el bien y el mal y escogiste el mal, sea de una edad de 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, y tú escogiste el mal, desde ese momento pesa sobre ti la condena del pecado. Y esa condena del pecado está sobre ti toda la vida hasta la muerte. Después de la muerte ya no hay nadie que pueda ayudarte con esa condena. Por eso la Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. Porque tú mañana quizá te dé el coronavirus y quizá mueras. ¿Cuántos miles no han muerto ya en todo el mundo? Consumado es, quiere decir, Cristo lo hizo todo. Yo no hago nada excepto poner mi fe en lo que Él ya hizo. Dios, yo soy un pecador. Yo no puedo salvarme. No hay nadie ni nada que puede salvarme excepto Cristo, porque Él derramó su sangre en la cruz, pasó esas 3 horas de infierno por ti y por mí. Terminó la carrera diciendo, tengo sed. Y al beber el vinagre dijo, consumado es. No estaba diciendo consumado es porque se había tragado la última gota de vinagre y había terminado el vinagre que le dieron. No, estaba diciendo consumado es. El trabajo mío de allá en la cruz, de aquí en la cruz, allá en esas 3 horas y media, ese trabajo lo terminé. No hay nada más que hacer por el pecador. Lo hice todo. ¿Qué debes hacer tú para ser salvo? Tú no haces nada. Por eso Pablo le dijo al carcelero, cuando el carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú tienes que llegar a ese punto que tú ya no puedes salvarte, solo Cristo te puede salvar. Si has llegado a ese punto, en
una humildad simple, dígale a Dios estas palabras: Padre, yo acepto que soy pecador, que no puedo salvarme. En esta hora también acepto lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Pecado pasado, pecado presente, pecado futuro. Y ahora creo que Él no solamente murió, pero fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú le dices eso a Dios en una fe simple y sincera, Dios te salvará, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo espero que tú nos llames o nos escribas para decirnos si Dios ha tocado tu corazón y si tú has aceptado a Cristo. Yo espero que tú como cristiano tengas más seguridad en saber: gloria a Dios, Cristo lo pagó todo. Si hay un pecado que se le escapa, nos vamos al infierno. Qué bueno que Él dijo: consumado es. Oremos. Padre, te doy gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús. Te doy gracias que Él pronunció esas palabras diciendo: la obra está completa. No hay nada más que se pueda hacer para salvar al pecador arrepentido. Él es el único que salva. Él es el sacrificio perfecto, puro, que murió por nuestros pecados. Te pido en esta hora que tú toques corazones. Y te pido en esta hora que nosotros los cristianos llevemos el mensaje de la muerte de Cristo y la victoria que Él obtuvo en esa muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y con la ayuda de Dios nos veremos mañana, sábado, para dar la última frase: en tus manos encomiendo mi espíritu.